La elección del Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, con una profunda experiencia misionera en Perú, no es un simple dato biográfico ni una coincidencia histórica, sino un signo de los tiempos bajo la guía del Espíritu Santo. Su nacionalidad lo inserta directamente en el corazón de una de las sociedades más polarizadas del mundo, donde las tensiones entre derecha e izquierda, entre conservadurismo rígido y progresismo radical, amenazan con desgarrar no solo el tejido político, sino también el eclesial. Pero su alma forjada en tierra de misión, lejos del poder, entre los pobres y sencillos, lo prepara para mirar más allá de las banderas ideológicas y recordar al mundo que la Iglesia no es ni de izquierda ni de derecha, es de Cristo. En un tiempo marcado por polarizaciones ideológicas, tanto el nacionalismo excluyente como el progresismo que exige cambios doctrinales contrarios a la fe revelada presentan un riesgo común. Subordinar la verdad del Evangelio a visiones políticas o culturales. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y sostenida por el Magisterio, no se alinea con ninguna ideología, sino con Cristo. Por eso, el católico fiel debe reconocer que su criterio último no es la opinión personal ni la corriente del mundo, sino la enseñanza viva y constante de la Iglesia. Ya sea ante quienes absolutizan la nación y rechazan la solidaridad, o ante quienes exigen el aborto, la ideología de género o la ordenación de mujeres como derechos, la respuesta de la Iglesia es la misma: defender la dignidad humana según el orden querido por Dios. Someter la voluntad a esta enseñanza no es renunciar a la libertad, sino vivir en la verdad que libera, sabiendo que la fidelidad al Evangelio exige a veces ir contra la corriente, pero nunca contra el amor y la verdad que Cristo nos reveló. El nacionalismo radical, tal como se ha manifestado en ciertos sectores, incluyendo algunos círculos católicos en Estados Unidos, no es compatible con el catolicismo cuando pone la identidad nacional por encima de la dignidad universal de la persona humana y la comunión de la Iglesia. El sector que se autodenomina conservador tiene una postura escéptica sobre la doctrina social de la Iglesia, la cual enseña que toda persona, independientemente de su nacionalidad, raza o condición social, tiene una dignidad inalienable por ser imagen de Dios. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, número 105. Si bien el amor a la patria es una virtud, Gaudium et Spes, número 75, se convierte en un desorden cuando se absolutiza la nación, se desprecia al extranjero o se niega la solidaridad universal. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa claramente. El deber de hacer prosperar la sociedad exige el respeto del principio de solidaridad entre las naciones y los pueblos. El respeto y la solidaridad con los extranjeros son exigencias de la ley moral, número 2241. Cuando el nacionalismo se transforma en rechazo a los migrantes, desprecio hacia otras culturas, exaltación excluyente de la propia nación o subordinación de la fe a una agenda política, se convierte en una ideología contraria al Evangelio. San Pablo enseña que en Cristo ya no hay judío ni griego, Gálatas 3:28. Es decir, nuestra identidad más profunda no es nacional, sino cristiana. Además, la Iglesia es por naturaleza católica, es decir, universal. El Papa, sea argentino, polaco, italiano o estadounidense, no representa a una nación, sino a Cristo y a toda la Iglesia. Subordinar la comunión eclesial a criterios de nacionalismo es contrario al mandato de unidad dado por el Señor. Juan 17:21. Por tanto, si bien es legítimo amar la patria, el católico no puede adherirse a ideologías nacionalistas excluyentes sin comprometer su fidelidad a la enseñanza universal de la Iglesia. Por otro lado, el sector progresista expresa preocupación por el rechazo del Papa León XIV a ciertas reivindicaciones, como la ordenación de mujeres, el aborto, el matrimonio igualitario o la ideología de género. La Iglesia no discrimina cuando defiende la verdad del Evangelio y la dignidad del ser humano tal como Dios la ha revelado. Las enseñanzas que el Papa León XIV ha sostenido, en continuidad con sus predecesores, no nacen de prejuicios sociales, sino de la fidelidad a Cristo y a la antropología cristiana. Sobre la ordenación de mujeres, San Juan Pablo II
declaró solemnemente en Ordinatio Sacerdotaliis, 1994, que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Este pronunciamiento ha sido reafirmado por los papas posteriores. No se trata de una falta de valoración hacia la mujer. La Iglesia reconoce y venera a María como su modelo más perfecto, sino de una fidelidad a lo que Cristo mismo estableció. Sobre el aborto, el magisterio es firme. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Catecismo, numeral 2270. Defender el derecho a la vida no es una postura ideológica, sino un principio moral universal basado en la ley natural y la revelación. Ninguna causa de justicia social puede estar por encima del derecho fundamental a la vida. Respecto a la ideología de género y las personas transexuales, la Iglesia hace una distinción clara entre el respeto debido a toda persona, incluida la que experimenta disforia de género, y la aceptación de ideologías que niegan la diferencia sexual como don de Dios. El Papa Francisco ha dicho, lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada. Amoris Laetitia, numeral 56. La Iglesia llama a acoger, acompañar y respetar, pero también a enseñar la verdad con amor, que el cuerpo no es un error, y que el varón y la mujer son expresión de la voluntad creadora de Dios. Por último, el Papa Francisco no ha cambiado la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ha reafirmado que el matrimonio es un sacramento entre un hombre y una mujer, aunque ha permitido bendiciones pastorales a personas en parejas del mismo sexo, siempre que no se confundan con el matrimonio ni impliquen aprobación de su unión. Como católicos, estamos llamados a acoger al Santo Padre con fe, respeto filial y obediencia religiosa, reconociendo que el Papa no es un líder político sino el sucesor de Pedro, a quien Cristo confió la misión de confirmar en la fe a sus hermanos. Lucas 22, 32. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 802, nos recuerda que el Papa, como vicario de Cristo, tiene plena, suprema y universal potestad sobre toda la Iglesia. Respecto a las preocupaciones sobre temas sociales como la migración o el cambio climático, conviene recordar que el magisterio de la Iglesia, desde Pacem in Terris de San Juan XXIII hasta Laudato Si del Papa Francisco, ha abordado con claridad estos asuntos desde la luz del Evangelio, no desde ideologías. La doctrina social de la Iglesia, compendiada especialmente en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 2004, afirma que toda persona tiene derecho a emigrar si no puede desarrollarse dignamente en su lugar de origen, numeral 298, y que los países tienen deberes de acogida, en armonía con el bien común. Esto no anula el derecho de los estados a regular sus fronteras, pero pone la dignidad humana en el centro. Cuando el Papa habla de proteger el medio ambiente, defender a los pobres, acoger a los migrantes o superar la polarización política, no está haciendo activismo político, sino proclamando las exigencias de la fe y del Evangelio en el mundo contemporáneo. Atribuirle etiquetas como izquierdista o moderado es reducir su misión espiritual a una categoría meramente política, algo que el Concilio Vaticano II advirtió como peligroso. Gaudium et Spes, numeral 76. Además, la enseñanza de los papas sobre la moral familiar, la vida y la sexualidad ha sido coherente a lo largo de las décadas. Francisco no ha traicionado esa enseñanza. Al contrario, la ha reafirmado muchas veces, incluso con expresiones fuertes, como cuando dijo que el aborto es como contratar a un sicario. Es legítimo tener opiniones prudenciales distintas sobre cómo aplicar ciertos principios sociales, pero no es católico condicionar el respeto al Papa a si coincide con nuestras ideas políticas o nacionales. Recordemos las palabras de San Ignacio de Loyola. Debemos siempre tenerlo por firme. Lo que yo veo blanco, si la Iglesia lo determina negro, debo también creer que es negro. No porque se nos niegue la razón, sino porque confiamos que el Espíritu Santo guía a la Iglesia a través de su pastor universal. Por tanto,
El juicio apresurado o condicional hacia un papa no es una postura ni racional ni caritativa, sino una tentación de colocar nuestra ideología por encima del Evangelio. La fidelidad al papa no se basa en afinidades políticas, sino en la fe en Cristo, que lo eligió para pastorear su iglesia. A las alas más progresistas se les puede invitar a dialogar, pero también a aceptar que la iglesia no puede redefinir lo que Dios ya ha establecido. El magisterio no es rígido ni está desfasado, es fiel. Cambiar estas enseñanzas para agradar a la cultura dominante implicaría traicionar a Cristo y a su mensaje. Como dijo Benedicto XVI, la Iglesia no es dueña de la verdad, sino su servidora. Por tanto, lo que se espera del Papa, y lo que parece mostrar el Papa León XIV, no es ideología, sino fidelidad a la fe recibida, a la enseñanza constante de la Iglesia y al Evangelio que libera, incluso cuando es contracultural. El Espíritu Santo, que no deja de conducir a la Iglesia, ha permitido que este nuevo Papa encarne una síntesis providencial, el hijo de una superpotencia llamado a servir con el corazón de un misionero, el ciudadano de una nación dividida, llamado a pastorear una Iglesia universal que une lo disperso. Su pontificado será una oportunidad para que el catolicismo estadounidense recupere la centralidad del Evangelio sobre las ideologías y para que toda la Iglesia redescubra su vocación de ser sacramento de unidad en un mundo fragmentado. Lumen Gentium 1. En tiempos de confusión y combate cultural, la Iglesia no ofrece recetas políticas, sino el bálsamo divino del Evangelio. Y el Papa, como médico del alma unido a Cristo, médico de los cuerpos y las almas, está llamado a recordar a todos, desde las periferias hasta los palacios, que la verdadera sanación de la humanidad no vendrá por la victoria de una ideología, sino por la conversión a la verdad que es Cristo, el único que salva, une y da sentido a toda vida. Que bajo el soplo del Espíritu, el Papa León XIV sea instrumento de esa unidad que el mundo no puede dar, pero que solo Dios puede obrar.